Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Le invitamos a orar. Padre del cielo, gracias por la bendición de recibir de tu palabra. En estos instantes queremos rogarte que estés hablando a nuestras vidas, nos estés desafiando y sobre todo, Padre, nos ayudes a ser hacedores de la misma, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras vidas. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, este año, a principio de año, precisamente en febrero, sucedió algo bien triste. El día 6 de febrero, en Turquía y en Siria, hubo un terremoto de magnitud 7.8. Y yo creo, no sé si aquí usted ha tenido la experiencia de estar en medio de un terremoto de alta magnitud, pero de donde yo vengo, en el oriente de Cuba, tiembla bastante. Cuando veníamos de camino, el día 19 de septiembre también, precisamente en Ciudad de México, estábamos en un hotel y yo veía a las personas haciendo líneas y yo le decía, a mi esposo y yo hablábamos y decíamos: óyeme, pero también hasta aquí, hasta en México, nos están persiguiendo las colas. Pero cuando me doy cuenta era que estaban haciendo simulacros porque precisamente por esa fecha todos los años tiembla en México. Pero qué sorpresa que cuando se termina el simulacro, una hora después ya las personas no estaban en línea. Las personas, todo el mundo estaba corriendo. ¿Por qué? Porque hubo un temblor y el edificio donde yo estaba se movía de un lado al otro, y el miedo y el terror envolvió a todo el mundo porque ya no era un simulacro, era algo real. Bueno, en Turquía y en Siria, este terremoto de 7.8 causó la muerte de más de 41,000 personas. Fue algo desastroso. Un tiempo de dolor. Fue el terremoto más fuerte, tengo entendido, de los últimos años. Pero a raíz de este terremoto también se destapó un escándalo. Muchos edificios cayeron. Muchos edificios fueron totalmente destruidos. Pero muchos de estos edificios, al ser destruidos por este terremoto, se descubrió algo: que muchos de estos edificios fueron construidos sin un cimiento adecuado y ni siquiera sin columnas. Cuando los especialistas comenzaron a ver la razón por la cual muchos habían caído, que supuestamente estaban fuertes, estos edificios se habían desplomado por completo por la carencia de un cimiento adecuado y por la carencia de columnas. A partir de ahí vinieron investigaciones, acusaciones a empresas de construcción, un proceso largo. Pero lo cierto es que por causa de no tener un cimiento adecuado, estos edificios colapsaron de forma más rápida. En el Salmo 11, versículo 3, el salmista David se hace una pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos míos, para nadie es un secreto y no es necesario ser un universitario y ser una persona de un nivel de inteligencia sumamente alto para darse cuenta que lo que estamos viviendo en estos tiempos, en los últimos tiempos, es un caos terrible. Estamos viendo que a nuestro alrededor lo que está sucediendo es tremendo. En todos los ámbitos sociales hay crisis. Sobre todo en la familia. ¿Se ha preguntado usted cuán alto es el nivel de divorcio en nuestros tiempos?
Bueno, yo le puedo decir de mi país, Cuba es el país número 1 en Latinoamérica con divorcios. Pero estaba leyendo algo aquí en Estados Unidos y lo último que no sé de qué año sería esta estadística, pero más de un 50% de los matrimonios terminan por divorcio y el otro 50% que queda, la mayoría se mantienen juntos, no por amor, no porque están felizmente casados, sino por intereses, por los hijos, por dinero, por otras cosas, pero no por los motivos adecuados. Alguien decía que los últimos tiempos, este tiempo en que estamos viviendo, es conocido por la ausencia de padres en el hogar. Y como si esto fuera poco, usted escucha los mensajes en los principales medios de noticias, la televisión, internet, mensajes que usted causan risa. Sí, causan risa, pero quiero decirte que lo que causa risa hoy, mañana lo legalizan y lo ponen ley. Y eso pasó con el homosexualismo. Hace un tiempo atrás lo usaban para reírse, hoy es ley. Y usted ve noticias como, por ejemplo, yo leí algo, estaba buscando, y hay un joven surcoreano que se casó hace un tiempo atrás con su almohada. Un joven se casó con su almohada. Otro chino Yu Jen, se casó, ¿usted sabe con quién? Se casó consigo mismo. Tomó una foto de él de tamaño normal, vestido de ropa de mujer, y él se casó consigo mismo. Erika Labry, muy conocida en el mundo porque ella fundó una página web para aquellos que aman las cosas. Se casó con la Torre Eiffel y ahora ya no se llama Erika Labry, se llama Erika Eiffel porque está casada con la Torre Eiffel. Otra mujer se casó con una estación de trenes. Otro hombre se casó con una muñeca. Otra muchacha, me quedé asombrado, una joven se casó con una muñeca zombie, la cara como llena de sangre, y se casó, hizo una ceremonia que se casa con una muñeca zombie. Otra mujer se casó con un delfín. Un hombre se casó con un algoritmo. Hermanos míos, si usted oye estas cosas y usted se ríe y dice, eso es un disparate, pero es algo que estamos escuchando a diario y está cambiando el mensaje de qué cosa es la familia. Te están diciendo que el matrimonio, que la familia es algo estúpido, es algo que no tiene sentido, que la familia es algo que puede ser cualquier cosa. Un hombre de más de 50 años se declara una niña de 5. Y como ya sus padres habían muerto, y al él declararse una niña de 5 en Canadá, entonces se declara sin amparo y es adoptado por 2 mujeres lesbianas como una niña de 5 años, un hombre de más de 50. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? Búsquelo en el internet que lo va a encontrar. Son barbaridades que usted escucha, pero que te están diciendo qué es lo que quiere suceder con la familia, qué es lo que quiere suceder con aquello que es el fundamento de la sociedad, porque todos estamos de acuerdo que el fundamento de la sociedad es la familia. Hermanos míos, el concepto de familia está siendo degradado. El concepto de familia está siendo tergiversado. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es no más ni menos que destruir los fundamentos de la sociedad. Destruir la sociedad en que estamos viviendo. Hay un plan diseñado para destruir todo aquello que normalmente nosotros veíamos y creíamos. Cuando usted va a la Biblia, usted se encuentra que el concepto de matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, con el propósito de amarse, respetarse hasta que la muerte los separe. Y cuando se une un hombre y una mujer, nace una familia y esta constituye el pilar de la sociedad. Esta constituye la base y el fundamento de la sociedad. Si ahora nosotros cambiamos este concepto, si ahora nosotros tergiversamos este concepto, entonces también va a ser destruida la familia. Hermanos míos, tenemos que ir e investigar cuál es el propósito de la familia. Tenemos que conocer. Hermanos, Dios es un Dios de propósito. Y como imagen y semejanza suya, tenemos que entender
cuáles son sus propósitos para que también sean nuestros propósitos. Dios es el autor de la familia, Dios es el autor del matrimonio y Él tiene un propósito con todo lo que hace. Hoy vemos que las personas actúan con despropósito. Hoy vemos que las personas actúan por impulsos, por emociones, pero Dios es un Dios que actúa con propósito. Me encanta como dice la palabra en el libro de Job, capítulo 1, versículo 22, que nos habla de Job y dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aun cuando Job estaba sufriendo, aun cuando Job había enfrentado pérdidas, él entendía algo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Ese propósito es más alto que yo, que aunque yo no lo comprenda ahora, yo lo comprenderé después. Mi tarea es esperar en el plan y en el propósito de Dios. Ahora bien, hoy estamos viendo que las personas tratan de involucrar en la familia en propósitos completamente descabellados. Quiero decirte algo bien importante. El propósito de la familia, contrario a lo que piensan muchos, no es la felicidad. El propósito de tu familia, el propósito por el cual Dios creó la familia, no es la felicidad. Ese es un beneficio. Es un beneficio que viene con la familia. Es una bendición que viene con la familia. Que tú seas feliz en esa familia. Pero cuando tú haces de ese beneficio un propósito y buscas el beneficio en vez del propósito, entonces va a fallar todo. Cuando tú tomas un equipo y lo vas a usar en otro lugar que no cumple propósito, ese equipo no va a funcionar bien y en muchas ocasiones no va a funcionar. Hay una historia interesante. Uno de los defectos del comunismo, entre tantos, es que no existen hombres grandes, sino que todos son mediocres. La cuestión es hacer pensar al mediocre que es grande. Y entonces cuando usted tiene un hombre mediocre guiando, usted lo puede manipular. Y allá en Cuba sucedió algo interesante. Entre tantos hombres mediocres que estaban usando, pusieron uno para comprar en los mercados internacionales artículos que hacían falta para Cuba. Cuba es un país tropical, donde la temperatura en el año siempre está, pensando en grados Celsius, entre 25 y 35 grados todo el año. ¿Y saben lo que compró este hombre? No sé quién es, pero la historia es real. Compró una máquina de barrer hielo y la llevaron para Cuba. Varias máquinas, porque simplemente lo de él era comprar. ¿Y qué pasó con estas máquinas? Yo recuerdo que muchos chistes se hicieron cuando eso se hizo viral, las personas hablando. Eso fue en los años 80. ¿Qué pasó con estos equipos? Simplemente estaban tirados en una esquina, se echaron a perder, se destruyeron porque no había propósito, no servían para nada en Cuba. Y amados hermanos, el matrimonio tiene un propósito, la familia tiene un propósito, pero cuando ese propósito no se cumple, cuando tú buscas algo más que el propósito para el cual fue diseñado, no va a funcionar, no va a salir bien, va a quedar en una esquina y se va a destruir, se va a deteriorar con el tiempo. Y ahora usted se preguntará, ¿por qué hay tantos matrimonios destruidos en este tiempo? ¿Por qué hay tantas familias que están carentes? ¿Por qué hay tantas personas que están destruidos? Una razón, están buscando los beneficios y no enfocándose en el propósito por el cual Dios lo creó. Se están enfocando en las bendiciones que Dios prometió, pero no están enfocándose en el proyecto que Dios tiene para ellos. Ahora bien, para entender cuál es el plan, cuál es el proyecto, cuál es el propósito que Dios tiene para la familia, tenemos que volver a las bases, allí donde Dios nos dice cuando Él creó el matrimonio. Y en el pasaje que acabamos de leer hace unos minutos, allí en el libro de Génesis, Dios está narrando el momento en que Él creó al hombre y a la mujer. Dios es el autor del primer matrimonio. Dios es el autor y creador del primer matrimonio. Y dice la palabra del Señor allí en el libro de Génesis, donde tuvimos la lectura. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Y en este pasaje, mis amados hermanos, encontramos el propósito de Dios para la familia. En primer lugar, Dios en el diálogo intradivino, Dios que es un solo Dios, Dios que es una sola esencia, pero en esta esencia, algo que es un poco difícil para entender para nosotros como humanos, en esta esencia conviven tres personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre ellos, en un diálogo, como se conoce el diálogo intradivino, se dicen: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera, hermano, que tú y yo, el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y allí encontramos el primer propósito de Dios. Porque Dios, hermanos, no solamente creó a Adán, sino creó a Adán y a Eva, creó el matrimonio, creó la familia. ¿Con qué propósito? El propósito de ser un reflejo de Dios, de reflejar la unidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno en esencia, son tres en persona. Ahora dice la palabra que Dios crea al hombre, a su esposa, al unirse traen sus hijos, y es un reflejo de Dios. De manera, hermano y hermanas que están aquí en esta mañana, el primer propósito que Dios tuvo al crear el matrimonio y la familia fue que tú y yo fuéramos un reflejo de Dios, un reflejo de su perfección, un reflejo de su unidad, un reflejo de su gloria. Dios quería que el ser humano, al caminar por este mundo, pudieran reflejar esa imagen donde quiera que fueran. Ahora, es triste, la historia continúa y dice la palabra que el hombre se rebeló, el hombre desobedeció, el hombre no quiso seguir los mandamientos de Dios, y como resultado vino el pecado y la separación de Dios. Ahora, es interesante porque dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 5 versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Dios quiere que seamos un reflejo de su gloria, un reflejo de su imagen, un reflejo de su semejanza, pero por causa del pecado, ahora los hombres traen hijos conforme a su semejanza, no conforme a la semejanza de Dios. Esa imagen de Dios, por causa del pecado, fue dañada entre nosotros. Pero el propósito continúa. El propósito original por el cual fuimos creados continúa en nosotros. Dios quiere que seamos un reflejo de Él y de su gloria. Por otra parte, nos dice la palabra de Dios que no solamente ser un reflejo, sino que Dios le dijo al hombre después de haberlo creado: ahora ustedes van a gobernar. Ustedes van a gobernar. ¿Cuál era el plan de Dios? Reflejar la imagen en nosotros y con esa imagen gobernar este mundo. Pero no solamente esto, sino que en tercer lugar nos dice la palabra que el propósito de Dios no solo era solamente reflejar, gobernar, sino también multiplicarnos. Que el ser humano se multiplicara y a través de esa multiplicación reflejar la persona de Dios en este mundo. Dios quería llenar, hermanos míos, este mundo con hombres y mujeres que reflejaran su gloria. Ese es el plan de Dios. El matrimonio es un reflejo de la gloria de Dios. Y Dios quiere que tú y yo como familia lo hagamos de así. Ahora bien, cuando tú y yo quitamos esto, cuando tú y yo cambiamos este propósito, ¿qué es lo que va a pasar con la sociedad? Simplemente se va a destruir. Ahora, hay un pasaje interesante que nos narra
lo que sucede cuando usted cambia el plan de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, en los primeros versículos, nos cuenta algo interesante que sucedió. Y dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Este pasaje que acabamos de leer aquí es sumamente interesante y revelador. Mucho se ha escrito sobre este tema, mucho se ha hablado sobre quiénes son los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Hay algunos que dicen que los hijos de Dios se referían a los demonios, a los ángeles caídos. Hay varias teorías, pero vamos a la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice la palabra que Adán tuvo un hijo que se llamó Set, y a partir de ahí los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Estos hombres comenzaron a buscar a Dios, comenzaron a adorar a Dios, se acercaron a Dios, tenían una relación con Dios como un día lo tuvieron sus padres. Había una relación con Dios. Pero también ya en ese tiempo había una generación que no buscaba a Dios. Eran las hijas de los hombres. Y los que conocían a Dios comenzaron a ver que las hijas de los hombres, aquellas que no adoraban a Dios, eran hermosas, eran bonitas, y se emocionaron. Y en vez de buscar el propósito de Dios para sus vidas, en vez de buscar reflejar la gloria de Dios, comenzaron a buscar su placer, comenzaron a buscar su alegría, comenzaron a buscar su fiesta, comenzaron a buscar su propio propósito, sino el propósito de Dios. Y dice la palabra que como resultado la maldad se multiplicó. Como resultado la violencia multiplicó. Y dice la palabra aquí en este pasaje que eran estos hombres, fueron los valientes de la antigüedad. En hebreo, Gibor, que es el valiente, es como el guerrero, como también se puede utilizar como asesino, una persona violenta. Eso es lo que primaba en aquel momento, cuando Dios mira la tierra y ve este caos. ¿Pero por qué sucedió este caos? Simplemente porque el hombre no quiso buscar el propósito de Dios para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, para su vida. Y cuando usted pierde de vista el propósito de Dios, entonces viene el caos. Se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? Simplemente una razón: el ser humano no le interesa el plan de Dios. Dice la palabra que en los últimos tiempos se caracterizaría por algo: que los hombres serían amadores de sí mismos. Los hombres buscan lo suyo propio, no les interesa lo demás, les interesa solamente su propio placer, su propio beneficio. Hermanos, como cristianos tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a reflejar su imagen, que nos ayude a cumplir el propósito de Él para nuestras vidas. ¿Cuál es tu plan para tu familia? ¿Cuál es tu proyecto para tu familia? ¿Qué es lo que esperas tú de tu familia? En estos días compartí en Facebook no soy muy dado al Facebook, pero me encontré algo que me gustó mucho y lo compartí. Y muchos hermanos me lo comentaron. Es un pensamiento de Buddy Buchanan, algo así es el predicador, no recuerdo el nombre específicamente, pero él decía: si has preparado a tu hijo para que sea un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, un buen doctor, y no para que sea un buen cristiano, has perdido todo el tiempo. Has perdido todo el tiempo. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros quiere que nuestros hijos sean buenos ciudadanos de este mundo.
¿Es así o no es así? Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí anhelamos que nuestros hijos puedan ser buenos ciudadanos, reconocidos, amados, respetados. Incluso quisiéramos que nuestros hijos cambiaran sus tiempos. Quisiéramos que fueran especiales. De hecho, somos especiales. Pero te voy a decir una cosa. Si tu hijo no es un buen ciudadano del reino de los cielos, si tu hijo no es un buen ciudadano del reino de Cristo, has perdido tu tiempo. Porque lo importante es que tú cumplas el propósito para el cual tú fuiste diseñado. Que tu familia, hermano mío, entiende, tú quieres que tu familia funcione bien. Enfócala en el propósito que Dios tiene para ti. Enfócala en que tu familia refleje a Cristo. Enfoca a tu familia a que refleje la gloria de Dios. Y cuando esto suceda, cuando esto pase, entonces tu familia va a estar en el camino adecuado. Entonces tu familia va a funcionar de manera correcta. El salmista se preguntaba, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? En los tiempos en que estamos viviendo, los fundamentos de la familia están siendo atacados. Los fundamentos de la familia están siendo tergiversados, están siendo cambiados. Pero amados hermanos, nosotros, tú y yo, que conocemos la palabra, tenemos la responsabilidad de fundamentar nuestra familia sobre la roca, sobre el fundamento firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por mucho tiempo admiré Nueva York, desde que era pequeño, porque una vez leí sobre el Empire State y que fue el edificio más grande del mundo. Luego comencé a buscar y me encontré que habían otros más grandes. Y me encontré que desde el año, creo que 2004 por allá, el edificio más alto es el Burj Khalifa en Emiratos Árabes Unidos. Tiene una altura de 828 metros y tiene 163 plantas. Y está construido con acero y hormigón. Pero es interesante porque este edificio, el más alto del mundo, está edificado en una zona bien inestable, arena. Este edificio está construido en una zona donde los vientos son tan fuertes que es bien difícil muchas veces mantenerse en pie. Pero ¿qué es lo que permite que en este lugar, allí en Emiratos Árabes Unidos, esté el edificio más alto del mundo? Los especialistas diseñaron un cimiento especial para este edificio. Diseñaron 192 columnas de hormigón armado, de acero y hormigón, que penetran a más de 50 metros de profundidad. Sobre estas 192 columnas fundieron una base de este mismo material bien sólido, y sobre este fundamento edificaron el Burj Khalifa. Este lugar que es inestable por el terreno, este lugar que tiene vientos bien fuertes, este lugar que es un peligro para los edificios, ahora está coronado con el edificio más alto del mundo, que no se cae solamente por una razón, porque tiene un cimiento sólido, tiene un cimiento estable, tiene un cimiento que fue diseñado para que este edificio no cayera. Mi amado hermano que estás aquí en esta mañana, las familias en este mundo están cayendo. Las familias en este mundo se están destruyendo. Las familias en este mundo están colapsando bajo cualquier vientecito. ¿Por qué razón? Porque no están edificadas sobre el fundamento que fue establecido. No están edificadas sobre el fundamento que ya Dios ha dispuesto hace muchos siglos atrás. Hermanos míos, son tiempos en que usted se sienta y reflexione: ¿cómo estoy edificando mi familia? ¿Cómo estoy edificando mi hogar? Y no solamente son tiempos de reflexionar, sino tiempos de poner manos a la obra y hacer un compromiso y decir, como dijo Josué en ese clásico pasaje: vosotros van a escoger a quién van a servir, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová.